Digamos juntos la oración de Jesús al llegar a esta última meditación, que Dios haga plena su obra en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en estas meditaciones pasadas hemos hecho un pequeño recorrido sobre los fundamentos del sacerdocio. Es un recorrido bíblico muy simple que hemos hecho, acudiendo, eso sí, a un buen número de textos, desde la ley de Moisés, pasando por los santos evangelios hasta llegar a la carta a los hebreos. Vamos a terminar estas meditaciones apoyándonos en una presentación que hace el Papa San Juan Pablo II en su documento, que en realidad se ha convertido como en una especie de manual para sacerdotes, que se llama Pastores Dabo Vobis. Es un documento que ya tiene bastante más de 20 años y que sin embargo es plenamente actual, sobre todo en aquello que menciona de las 4 dimensiones que nosotros como sacerdotes debemos cuidar. Y yo digo que ese es un tema obligado en todo retiro, ¿no? La dimensión espiritual, la dimensión intelectual, la dimensión pastoral y la dimensión humana. Entonces lo que vamos a hacer en esta última reflexión, con una inmensa gratitud de mi parte por el tiempo, la atención y la fraternidad de ustedes, es tomar algunas recomendaciones sobre cada una de esas dimensiones. Ahí nos vamos a apoyar en escritos de San Juan Pablo II y oportunamente indicaremos también consejos supremamente prácticos, concretos del Papa Francisco, que van en la línea de estas 4 dimensiones. Vamos a ser ágiles, empezamos por sugerencias o consejos en cuanto a la vida espiritual. Y ahí partimos de una frase del Padre Pío de Pietrelcina, que decía, refiriéndose a los sacerdotes: para yo saber el estado del alma de un sacerdote me basta una pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la calidad de tu oración? Efectivamente, la calidad de la oración es la calidad de la vida. En cuanto decae la oración, decae nuestro ministerio, nuestra predicación, nuestra solicitud pastoral, nos volvemos más frágiles, nos volvemos más perezosos, nos volvemos más sensibles de una manera negativa, sensibles en nuestro ego, insensibles al dolor del prójimo y de la gloria de Dios. Entonces, evidentemente la vida espiritual requiere una renovación en la oración, pero hay un refrán que me gusta mucho y es: lo que no está en tu horario no está en tu vida. Necesitamos tener lugares y tener tiempos específicos para la oración. Usualmente el mejor tiempo para la oración, pero eso depende de muchos otros factores, está en la mañana. Quizás por la tarde, el final de la jornada suele ser complicado. A duras penas logra uno sacar el tiempo para rezar con algo de decencia, por así decirlo, las vísperas. Entonces, pero hay que tener un tiempo y hay que tener un lugar para la oración. Y hay que defender ese tiempo y ese lugar. Otra recomendación para la vida espiritual, todo esto es muy conocido, varios de ustedes pues han servido de formadores en seminarios o en el seminario, y por supuesto que esto les va a sonar totalmente familiar. Necesitamos cuidar los sentidos, de esto habla también el Papa Francisco. Todos sabemos el daño que puede hacer lo visual, pero yo quiero referirme aquí también al daño auditivo. Seamos conscientes, amigos, de que hay un deterioro musical supremamente doloroso, supremamente patente. Ese deterioro musical, esas letras vulgares, no te creas, eso que va entrando por el oído se va depositando en el corazón. Dicho de otra manera, tenemos que practicar el autocuidado, tenemos que practicar la higiene espiritual. Uno no puede estar oyendo porquerías y pensar que el corazón permanece limpio. No funciona de esa manera. Entonces, esa es una recomendación
sobre los sentidos. En cuanto a la oración, hay un consejo que hace varios años he podido dar y que brota de una experiencia personal. Yo pertenezco a una comunidad, yo soy dominico, nosotros oramos en comunidad, pero por razón de la labor misionera con laicos, con religiosos, religiosas, con ustedes, queridos sacerdotes, muchas veces sucede que lo mismo que ustedes, pues también yo tengo que hacer mi oración solo. Y yo descubrí, eso fue hace ya unos años y no es gran descubrimiento tampoco, yo descubrí que mi oración en soledad se iba realmente a pique, se deterioraba notablemente. Y entonces me puse a examinar dos cosas, me puse a examinar por qué mi oración estaba tan mediocre, tan superficial, tan apresurada, y me di cuenta que uno de los factores ya había sido tratado por esta querida Santa Catalina de Siena. ¿A qué me voy a referir? A que con mucha frecuencia, y es un error que yo cometí, por eso lo estoy predicando, con mucha frecuencia uno en medio del cansancio, uno empieza a ponerse cómodo a la hora de hacer la oración, me refiero sobre todo a la liturgia de las horas, que es un alimento precioso, pero entonces, ¿qué era lo que me pasaba? Que yo me sentaba cómodamente, a veces en una casa cural, a veces en un hotel, donde me tomara el día o donde me tocara, y a leer mentalmente. Mire, es lo peor que uno puede hacer para la calidad de la oración. Estar uno cómodo leyendo mentalmente significa que uno cada vez lee más rápido, presta menos atención, se recoge menos. Es una realidad. Y me encontré, para mi sorpresa, que en el Tratado de la Oración, que está en el Diálogo de Santa Catalina de Siena, una de las cosas que dice es que la oración hay que empezarla siempre de una manera vocal. Entonces yo me he atrevido, sin ser diocesano, yo me he atrevido a recomendarle a hermanos sacerdotes del clero diocesano, me he atrevido a recomendarles esto. Mire, cuando usted haga su oración personal, procure usted estar de pies por lo menos una parte de la oración. Santa Teresa, que es otra gran experta de la oración, decía: la comodidad es enemiga de la oración. Uno no tiene que estar incómodo, pero tampoco puede estar tan cómodo. Entonces, la idea es, usted permanezca de pie, si no toda la oración, por lo menos una buena parte. Son cosas muy escueleras, esto parece seminario, pero si me sirvió a mí, tal vez le puede servir a usted. Por eso lo estoy diciendo. Y prefiero pasar por escuelero y por infantiloide y no quedarme callado con esto. Entonces, ¿qué pasa? Usted permanece de pie una buena parte de la oración, quizás para los salmos se sienta, pero lo que es todavía más escuelero, lea en voz alta. Leer en voz alta hace que uno deje de correr. Leer en voz alta hace que uno empiece a fijarse más en las palabras. Leer en voz alta nos conecta con la experiencia bíblica. Hermanos, no se nos olvide que la mayor parte de la gente de la Biblia no tenía capacidad de leer textos escritos. Algunos expertos calculan que en la época de Jesucristo, menos del 10% de la población tenía capacidad de leer papiros o textos. ¿Cómo oraban ellos? ¿Cómo oraban los salmos? ¿Cómo oraban todos esos textos? Oyendo y repitiendo, oyendo y repitiendo. La parte auditiva, la palabra de Dios fue hecha para ser proclamada, no para ser leída mentalmente. Usted puede no creerme, le repito, esto le puede parecer el consejo más infantil y más escuelero del mundo. Piénselo tranquilo, que yo también me he burlado de muchas cosas, pero solo le digo una cosa: haga el experimento de una semana orando con menos comodidad y leyendo en voz alta, y verá que uno empieza a aficionarse a ese lenguaje. Por otra parte, tengamos en cuenta, amigos, que la liturgia de las horas no se puede reemplazar, yo diría que por nada. Hay una frase que no sé si es de San Gregorio Magno, de San Agustín, no me acuerdo, que dice: para que Dios alabara correctamente, para que el hombre alabara dignamente a Dios, Dios se dignó alabarse a sí mismo. Esto lo dice refiriéndose a los salmos, por supuesto inspirados por el Espíritu. Entonces yo realmente le sugiero eso: haga usted el ejercicio para su oración personal, haga el ejercicio. Entonces yo dejé de correr.
Yo digo aquí con vergüenza, como si me estuviera confesando con ustedes, había momentos en que mis vísperas o mis laudes eran 6, 7 minutos, porque uno cada vez lee más rápido y pasa esas páginas y se acabó. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora la oración ha mejorado bastante en el caso personal, estoy hablando de experiencia ya de varios años. Y hay otra cosa muy bonita, que le sirve no solo para su vida espiritual, querido Padre, sino le sirve para su predicación. Está demostrado, usted recuerda más lo que usted lee en voz alta. Si usted mira a los grandes predicadores de la historia, por ejemplo un San Agustín, que era un maestro de la predicación, usted nota cómo él va entrelazando versículos del Antiguo, del Nuevo Testamento. Esa capacidad, por supuesto que era algo hasta cierto punto connatural de San Agustín, pero por otro lado es el hecho de escuchar la palabra, le va quedando grabada a usted y usted va a descubrir. Yo no soy una persona que tenga gran memoria, ni la he cultivado demasiado, pero yo le cuento que yo sí he tenido la experiencia de que uno, después de hacer años este ejercicio, uno va experimentando que recuerda, que le brotan las palabras de los salmos. Y eso es supremamente útil porque cuando usted está en la predicación, las palabras le fluyen más naturalmente. Las palabras le llegan a su cabeza y a su boca de una manera más natural y espontánea. Entonces, esa recomendación muy práctica le tengo con respecto a la oración. Tenemos que revalorizar la oración vocal. Otro punto importante, también tomado de doctores y doctoras de la iglesia: conozca y escuche su propio corazón. No todos estamos hechos para las mismas devociones, pero las devociones y los actos de piedad tienen su valor, tienen su valor. Hay personas que conectan muchísimo con el Santo Rosario, hay gente que conecta con la Coronilla de la Misericordia, hay personas que tienen una devoción especial, alguna advocación de la Virgen. Así, por ejemplo, mi madre, los últimos años de su vida, ella era súper cercana a la Virgen de Satanudos. Se volvió muy aficionada después de que le escuchó a no sé cuál amiga suya, porque eso fue antes del pontificado de Francisco, que también ha hablado mucho de esa devoción. Entonces, usted conozca sus devociones. Hay devociones en las que usted se siente artificial y distante, pero conozca usted y tenga alguna forma propia de devoción, aparte de la liturgia de las horas, que claro es para todos. Puede ser el Vía Crucis, la Coronilla de la Misericordia, una determinada novena. Tenga usted un acto de piedad que lo sienta suyo. Ese es un soporte que realmente le puede servir bastante. Evitemos al mismo tiempo la tentación de creer que todo lo que yo hago es oración. Esa es una de las disculpas que uno más se dice. Yo todo lo hago oración. Mire, hay que tener en cuenta que la actividad pastoral con mucha frecuencia nos desgasta. Uno se va desgastando porque la mayor parte de la gente que se acerca a nosotros se acerca para pedir algo. Seamos realistas: que lo escuche, que lo aconseje, que lo confiese, que vaya a visite, que ayúdeme con esto, que dígame una palabra. ¿Y qué pasa? Que usted en la actividad pastoral, usted básicamente está dando y está por lo tanto desgastándose. Es lo natural, para eso nos hicimos sacerdotes, para darnos a la gente, pero uno se va desgastando, entonces hay que recargarse. Entonces no caigamos, por favor, en el sofisma de que no, yo todo lo que hago lo hago en oración. Es verdad que hay días que uno casi no encuentra el tiempo, les pasa a ustedes, me pasa a mí, pero eso no significa que uno se vaya dejando, como por inercia, se vaya dejando insensiblemente llevar a esa pérdida de vida espiritual. Entonces hay que evitar esa tentación. Otra recomendación, estamos todo muy concreto y todo en la dimensión espiritual, estamos en esa parte, seguimos en esa parte, por eso esta sección se llama una carta a los sacerdotes. Otra recomendación, mire, lo recomienda el Papa, lo recomienda mucha gente: tenga usted alguna forma de acompañamiento espiritual, de dirección espiritual. Parta de una base que a mí me la enseñaron desde mis años de formación inicial. Usted no es el primero al que le pasan las cosas.
Usted no es el primero. Eso que para usted puede ser un mundo pesado, eso que para usted es el final del sacerdocio, eso que para usted ya aquí se acabó todo, seguramente otras personas lo han vivido, otras personas le pueden aconsejar. En ese sentido, no dejar pasar mucho tiempo para confesarse y tener un diálogo especialmente con personas que sean como una referencia para uno, eso ayuda, eso realmente ayuda. Eso hace que uno tenga un soporte. Y además, el solo hecho de compartir las dificultades ayuda, porque acuérdese que un problema compartido es medio problema, una alegría compartida es doble alegría. Entonces, cuando usted comenta que está en una tentación, que está en un problema, que ha recaído en un pecado, que se está enredando con una persona, que el resentimiento que usted tiene en contra, qué sé yo, de otro cura o del obispo, un problema que tuvo con su familia. Mire, nosotros los varones, eso está demostrado genéticamente, tenemos una tendencia a enfrentarnos con los problemas a puños. Uno mira el problema y uno dice, aquí está el problema, aquí estoy yo, uno de los dos sale muerto de esta confrontación, pero a veces el que sale mal es uno. Hermanos, como varones no estamos acostumbrados a pedir ayuda. En ese sentido son más sanas las estrategias de las mujeres. Las mujeres viven comentándose problemas, viven contando, me pasó esto, no sé qué hacer con esto, hablan con 7 amigas, luego sacan el promedio de los consejos. Nosotros los varones fácilmente nos encerramos en nosotros como si yo fuera el único al que le pasa, como si yo fuera el único que tiene este dolor, esta amargura, esta soledad. Error craso. Uno, a poco de hablar con otras personas, uno se da cuenta que la gente, que los demás hermanos sacerdotes han vivido cosas como las de uno. A veces con un detalle que uno se queda asombrado. Eso lo he experimentado yo especialmente en el sacramento de la confesión. Entonces, alguna forma de acompañamiento espiritual es necesaria. Si usted, por circunstancias de su ministerio, se encuentra en una situación de cierto aislamiento geográfico, por favor, organice su vida para tener por lo menos cada mes, cada 2 meses, seguro que sí se puede, tener un encuentro con un hermano sacerdote, con una persona mayor, con la que usted pueda tal vez tener una confesión o simplemente una conversación. El desahogo es necesario. Decía mi maestro de novicios, un viejo sabio, un santandereano viejo sabio que se llamaba Pastor Prada, decía él, si usted no encuentra con quién conversar sus problemas, usted terminará buscando una persona que lo comprenda. Y entonces usted empieza a buscar a alguien que lo comprenda, un regazo mullido, donde usted pueda encontrar por fin a alguien que me entiende. Y resultan de ahí pues bastantes males, nada bueno va a salir de ahí. Entonces hay que cultivar ese tipo de relación. ¿Qué más consejos tenemos aquí? Más consejos, más recomendaciones, las típicas. Esto es lo que le dicen a uno en todo retiro espiritual, pero hay que decirlo. Mire, esto también, estemos abiertos a dejarnos interpelar y a dejarnos edificar por los testimonios de los laicos. Por favor, dejar la superioridad. Eso sí que el Papa cada rato nos habla de eso. Dentro del capítulo del clericalismo, dejar la superioridad. Yo le aseguro que en cada una de nuestras parroquias, en nuestros grupos, movimientos, hay personas que son absolutamente asombrosas en su generosidad, en su esfuerzo, en su amor a Dios, en su empeño por buscar la voluntad de Dios, en las renuncias, en las penitencias. A mí me impacta mucho en uno de los grupos con los que tengo alguna cercanía allá en Bogotá, gente haciendo penitencias de 40 días por la conversión de otra persona del grupo. A mí eso me impactó muchísimo. Penitencias sencillas. Conozco el caso, por ejemplo, de una persona que hace esta penitencia. Esta es una señora, ella tiene su casa bien,
Y resulta que entonces cuando hace su penitencia, no es casada, cuando ella hace su penitencia, se pone a dormir en el suelo durante 40 días. Ella escogió ese número, hace una cuaresma con esa penitencia, a dormir en el suelo. Y duerme en el suelo durante 40 días, no por temas suyos, sino por pedir la salvación de un matrimonio, por pedir consuelo para un enfermo. Y yo me ponía a pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo, que ando por ahí predicando y la gente cree que uno es bueno, ¿cuándo fue la última vez que yo hice una penitencia de más de un día? A veces pasan semanas sin que yo haga ninguna penitencia. Y estas son personas que hacen penitencia en silencio. Yo me enteré por una conversación que tuve con esta señora. Ella me comentó que estaba orando intensamente por un matrimonio que estaba a punto de destruirse y por otra persona que había tenido ya 3 intentos de suicidio. Oiga, y el matrimonio ese se salvó. Yo mismo, desde mi falta de fe, yo mismo veía ese matrimonio muerto. Y esta mujer se pone a hacer penitencia por ese matrimonio. Y así yo veo gente, mire, otra persona que conozco, muchas de ellas ciertamente son mujeres que nos llevan la delantera, como en la resurrección. Acuérdese que en la resurrección las primeras que creyeron, las primeras que llegaron, las primeras que sirvieron fueron mujeres. Oiga esto, una señora que se enteró que en una parroquia de Bogotá, que es la parroquia La Medalla Milagrosa, tienen adoración perpetua. Y no aparecía quien cubriera el horario de las 4 de la mañana el día sábado. No aparecía. Pues entonces ella dijo, pues yo voy a cubrirlo. Y sale, no vive en esa parroquia. Eso es lo que a mí más me asombra. No vive en esa parroquia. Sale del sur de Bogotá a las 3 de la mañana o 3 y pico de la mañana del sábado. Se va sola hasta esa parroquia para hacer una hora de adoración ahí y que no se quede el Santísimo sin quien lo adore entre 4 y 5 o 3 y 4, lo que sea de la mañana. Entonces, yo creo que uno es sacerdote, uno tiene que dejarse golpear por esos testimonios y uno tiene que darse cuenta que nosotros tenemos el ministerio, pero tenemos mucho que aprender de la santidad y de la bondad de muchas personas. La gente que es generosa, ustedes recuerdan ese testimonio de Madre Teresa de Calcuta, que en las pobrezas extremas que había en esa ciudad, ella sabía de una familia que estaba pasando hambre física y un día les llegó una buena olla de arroz a las hermanas. Entonces ellas llevaron de ese arroz para esta familia. Cuando llegaron allá, la señora que les recibió les agradeció muchísimo, pero no entró el arroz, sino que dijo, espere, que toca ir a esta otra casa, ellos están peor que nosotros. Uno tiene que dejarse impactar por eso. Decían los de la teología de la liberación, que yo sé que eso hay muchas preguntas y muchos reparos con la teología de la liberación, pero hay cosas que yo pienso que siguen siendo válidas. Por ejemplo, eso de que los pobres nos evangelizan. Muchas veces uno mira testimonios de esto que he dicho, de penitencia, de oración, de generosidad, y uno como sacerdote tiene que ser sensible a eso y tiene que darse cuenta que ellos están haciendo su parte, pues entonces que nosotros hagamos la nuestra. Entonces ese es otro consejo de vida espiritual. Y por último, lo que siempre han recomendado nuestros hermanos jesuitas, no perdamos el examen de conciencia cotidiano, no lo perdamos. Finalmente, la vida de la que yo tendré que dar cuentas en primer lugar es mi propia vida. Eso es lo primero que yo tendré que presentarle al Señor. Luego, como sacerdote, tendré que preguntarle qué pasa con otros que fueron encomendados a mi cuidado. Bueno, esas son las recomendaciones básicas que tengo aquí de vida espiritual. Hagan la prueba, yo solo les digo eso, ríanse todo lo que quieran, pero verdad, hagamos la prueba de mejorar nuestra oración y sobre todo hacer nuestra oración más bíblica, más litúrgica, y eso se nota, empieza a mejorar la predicación, empieza a mejorar el tono de vida espiritual de uno. Bueno, vamos con la vida intelectual. Recomendaciones de vida intelectual. Lo primero, mis hermanos, y esto se lo aprendí a un sacerdote amigo, un sacerdote español amigo, seamos conscientes, por favor, tanto de las fortalezas como de las debilidades que tuvo nuestra formación institucional.
o nuestra formación inicial. Seamos conscientes. Mire, seminarios perfectos no existen, comunidades perfectas no existen, facultades de teología perfectas no existen. Todos hemos tenido profesores que fueron excelentes y profesores que fueron medio mediocres, o mediocres y medio. Entonces, es importante en el área intelectual que uno tome conciencia de las cosas en las que uno quedó mal formado. Uno quedó mal formado en ciertas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque es que nuestra formación permanente, como se le suele llamar en la parte intelectual, nuestra formación permanente ya no es para pasar un examen, ya no es para que nos admitan a un diaconado. Nuestra formación permanente es porque amamos el misterio de Cristo. Nuestra formación permanente es porque queremos servir de la mejor manera en el ministerio. Esa es nuestra formación permanente. Entonces tome conciencia de eso. A veces porque uno realmente no recibió ciertos temas. Cuando yo terminé mi formación inicial, que eso fue el siglo pasado, cuando yo terminé mi formación inicial, empezaba a tomar una fuerza increíble todo este tema de la nueva era. Y el tema de los ángeles y el channeling y todas esas cosas que ellos meten ahí de nueva era. Y cuando empezó ese tema, caí yo en cuenta de algo. Que yo había tenido todos mis años de formación en filosofía y teología y no había recibido ni una sola clase sobre ángeles, ni una sola. Entonces, ¿qué me tocó? Pues acercarme a buenos libros, entre otros la Suma Teológica, y a completar. ¿Por qué? Porque los desafíos pastorales están ahí. Los desafíos pastorales están ahí. No es que uno estudie únicamente por desafíos pastorales, como el que sigue preparando exámenes, pero reconocer las deficiencias que uno tiene, eso también es importante. Eso también vale mucho. En temas de moral, a veces uno también se da cuenta que la moral que uno estudió o era muy superficial, o era muy relativista, o al contrario era demasiado rigorista. Haga usted un repaso de cuál fue la formación que recibió y no tenga temor de acercarse a buenos materiales. Hoy es impresionante lo que se consigue gratis en internet. Es impresionante lo que se consigue en términos de manuales de teología, en términos de obras de autores clásicos, ahí seguiremos hablando. Entonces, primero eso, ser uno consciente de sus fortalezas, no quedarse uno cómodamente diciendo, no, a mí me formaron mal. Sí, pero es que tú también eres autor de tu propia formación. Toma interés en eso, completa lo que te hace falta. No se crea tampoco, algunos de nosotros pues hemos tenido por obediencia estudios también en el exterior. En mi caso ya les conté que mi maestría o licenciatura fue aquí en Colombia, mi doctorado fue en Europa, en Irlanda, y a veces uno va como con la idea de que en Europa hay de todo, en Europa lo mismo que en cualquier parte hay de todo, hay gente muy buena y hay gente muy mediocre también. O sea que esto no es tema de que si estoy aquí o estoy allá, si estudié en esta o estudié en esta otra. En todas partes más o menos se encuentra de todo. Siguiente sugerencia en términos de vida intelectual. Hermanos, evitemos la dicotomía entre doctrina y misericordia, que es una de las cosas que está haciendo daño hoy. Algunas personas temen que una formación doctrinal seria, consistente, firme, nos vaya a alejar de esa parte, llamémosla, más del corazón, de la compasión, de la misericordia. No hay oposición. Y mire esta explicación que me encontré que creo que sirve para mucho. Lo mejor es ver la doctrina de nuestra fe, como un eco de la noticia de la Pascua. Finalmente, ¿qué es la doctrina? La doctrina, llámala sistemática, dogmática, como la quieras llamar, y de ahí viene después la moral. ¿La doctrina qué es? Es un eco de la Pascua. ¿De dónde salió el credo? ¿De dónde salieron todas estas enseñanzas que tenemos sobre quién es Cristo, qué es la salvación, cómo es, qué podemos decir de la Trinidad, etcétera? ¿De dónde salió eso? Eso surge de la Pascua. Y es impresionante ver cómo esos padres de la iglesia,
empezando por los padres apostólicos, los del siglo II, cómo esos padres de la iglesia defendían de una manera tan consciente y tan vigorosa, defendían la doctrina. ¿Por qué? Porque eran unos intelectuales que vivían en otro planeta y que no podían tolerar una incoherencia lógica. No, porque ellos estaban preservando la verdad de la salvación. He tenido la ocasión de dar varias veces el curso de Cristología en la facultad nuestra de Teología, y lo que más me impacta a mí de la Cristología es ver cómo todos estos padres, empezando por ejemplo por un Ignacio de Antioquía, siguiendo por un San Ireneo, y luego los que ya vienen siglos III o IV, es impresionante ver cómo todos estos padres, cuando ellos dicen que Cristo es de esta o de esta otra manera, cuando ellos dicen, por ejemplo, Cristo tenía un alma verdadera, que esa fue una de las disputas en la Cristología, la negación de una entera naturaleza humana en Cristo. Claro, cuando uno dice negación de una entera naturaleza humana en Cristo, eso parece que es un tema puramente intelectual. No, señor, no es cierto. Cuando usted dice eso, lo que está diciendo es que realmente la palabra asumió toda nuestra naturaleza. Y acuérdese el gran principio patrístico: lo que no fue asumido, no fue redimido. Entonces nosotros tomamos conciencia de esa frase tan famosa de Gregorio Nacianceno. Gregorio dice: ¿cómo podría Cristo exigirme que yo tuviera tal o cual comportamiento si su naturaleza no fuera como la mía? Entonces hay que ver que la insistencia doctrinal no es un tema puramente intelectual ni es un tema únicamente de discusión académica, sino que es un eco de la Pascua. Nosotros preservamos la fidelidad en la doctrina porque queremos preservar la integridad de la obra de salvación. Dicho en un lenguaje un poquito más técnico, la soteriología es el criterio de la cristología. Y eso lo puede ver usted en Ignacio de Antioquía, lo puede ver en Ireneo, lo puede ver en Atanasio, lo puede ver en Agustín. Todos ellos, por supuesto en los Capadocios, usted puede ver cómo ellos estaban preservando la doctrina. ¿Por qué? Porque eran académicos que se la pasaban enviándose cartas y discutiendo temas que solo ellos entendían. No, porque ellos querían preservar la verdad de la salvación. Entonces, hermanos, acabemos con esa falsa dicotomía entre doctrina y misericordia. Las precisiones doctrinales son las salvaguardas del tesoro que no queremos dejar perder. Finalmente, esto lo enseña muy bien Santo Tomás. Santo Tomás, por ejemplo, dice que toda esa tramoya, todo ese andamiaje metafísico que se necesita para la Trinidad, que naturaleza, personas, sustancias, relaciones, nociones, dice Santo Tomás, todo eso no nos da todavía el conocimiento de quién es Dios, nos da el conocimiento de lo que no es Dios. Es decir, que toda esa tramoya filosófica es necesaria como los límites en una carretera. Hombre, para que usted no se salga de la carretera tiene que tener unos límites, pero nos enseña el mismo santo, el verdadero conocimiento de Dios se da únicamente por connaturalidad. Es decir, usted llega a conocer a Dios viviendo con Dios, viviendo la vida de Dios. Entonces lo doctrinal no hay que despreciarlo, y detrás de lo doctrinal lo moral y lo litúrgico y lo canónico. Lo doctrinal no hay que despreciarlo, pero tampoco hay que idolatrarlo. Hay que saber que lo doctrinal, sobre todo en temas como la Trinidad, son como las barandas. Haga de cuenta, las barandas. Hombre, no se salga. Si usted termina diciendo que las tres personas son tres modos de presentarse, un solo Dios, te saliste, hombre, te saliste de la fe. Esa no es la fe. Y eso realmente significa simplemente que a través de la doctrina preservamos la verdad de la salvación. Otra recomendación en la vida intelectual. Por favor, amigos, estemos muy alerta contra la tiranía de las pantallas. Esto es del Papa Francisco. Y en general la tiranía de lo inmediato.
lo sensorial, lo visual. Hay un padre de mi comunidad que fue provincial, que tenía una pregunta, él a veces la hacía más en chiste, pero casi siempre en serio. ¿Qué libro ha leído usted en el último año? No folleto, no noticia de periódico, no WhatsApp. ¿Qué libro ha leído usted? Y decía él, hablando de nosotros los dominicos y de los retiros que él también daba, porque daba también retiros a sacerdotes, decía él, encuentro con sorpresa que hay sacerdotes que hace 10, 15, 20 años no leen un libro completo. Eso nos va empobreciendo. Y hay una cosa que no debemos olvidar, hermanos. Si usted mira la vida de un médico está asistiendo a 1 o 2 congresos de su especialidad todos los años. Usted mira a un abogado, el valor de un abogado es estar actualizado. ¿Qué es lo que cuál es la ley que está ahora? Y así en cada profesión. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Usted sabe, por ejemplo, los ingenieros. Yo tengo amigos ingenieros, graduados, por supuesto, y todo de la universidad, que en este momento les ha tocado prácticamente empezar de cero con temas como redes neuronales y todo lo de inteligencia artificial. Y lo que a mí me impacta es que tienen la disposición y el ánimo para decir, ok, me toca volver a empezar, y empiezan. ¿Por qué nosotros, sacerdotes, muchas veces nos volvemos tan perezosos intelectualmente y apenas nos va quedando así como el eco distante de lo que fue el seminario por allá hace 15 años, 20 años o lo que sea? Entonces, cuidado con la tiranía de las pantallas. Lo visual, como puede ser un noticiero, nos ayuda a enterarnos de lo que sucede. Para eso sirve. Pero lo visual no nos ayuda a elaborarlo, a reflexionarlo, a criticarlo, a volverlo oración. Acuérdese que el modelo de lo visual actualmente se describe con esa palabra que todos los jóvenes conocen y que se llama scrolling. Scroll significa rollo en inglés, y el scrolling es ir pasando, ¿cierto? Ir pasando de un video a otro en Instagram, en TikTok o en cualquiera de esas redes, en Facebook, ir pasando de un video al otro, de un video al otro. Hombre, un poquito de distracción puede ser, pero es que se le pueden ir a uno horas y horas. Sobre esto el Papa nos habla más adelante también. Otra sugerencia para la vida intelectual, estamos en la segunda dimensión. Otra sugerencia, tenga usted autores de cabecera, gente seria. ¿Qué llamamos gente seria? Por eso nosotros tenemos una mamá que se llama la iglesia. Cuando la iglesia nos dice que hay unos que son doctores, doctoras de la iglesia, ¿qué quiere decir doctor? Del verbo docere, que esos son maestros para enseñar. Entonces, por favor, tenga cuidado usted con la tiranía de lo más nuevo, de lo más popular, de lo que está de moda. Sí, está bien que uno conozca un poco de la actualidad teológica y de las discusiones y lo que se está diciendo hoy, pero eso es en la superficie. Lo profundo de nuestra vida interior no puede depender de las últimas novedades, y lo profundo de nuestra predicación no puede venir de las últimas novedades. Yo conocí el caso de un sacerdote que escuchó una teoría ciertamente de un dominico irlandés. Este dominico irlandés tenía la idea de que San Pablo había estado casado y que había quedado viudo y que San Pablo era viudo. Tenía esa idea y presentaba ahí unos argumentos. Es una teoría de un teólogo moderno. Y entonces el padrecito leyó eso y en la siguiente homilía del domingo fue a decirle a la gente que San Pablo era viudo. Hombre, ¿qué le aprovecha a la gente que usted le salga con el último folleto de teología que se leyó? ¿Qué le aprovecha a la gente que usted saque la última novedad? Y vivimos en esa época. Por citarle un caso que es de estos días, la Conferencia Episcopal Italiana sacó un nuevo documento sobre la formación en los seminarios. En el número 44, el famoso número 44 de ese nuevo documento, se dice, estoy citando casi textualmente, permanece en vigor lo que afirmó la Congregación para el Clero años atrás con respecto al tema de la homosexualidad. Es decir, los que estén practicando la homosexualidad
los que tengan tendencias homosexuales arraigadas o los que promuevan la cultura gay no pueden ser admitidos a órdenes. Después de ese principio general, el documento de los obispos italianos, no es del Vaticano, es de los obispos italianos, el documento después dice: no se tome el tema de la homosexualidad como único criterio de evaluación. ¿Qué publicaron todos los periódicos del mundo? Por fin homosexuales en los seminarios. El Vaticano ha abierto la puerta a los gays. Incluso publicaciones de tecnología. Hay una publicación de tecnología que yo sigo bastante, que se llama Sataka, escrito con X al principio, Sataka. Y entonces los de Sataka ya sacaron, por fin los gays en los seminarios. Entonces vivimos en un mundo así, que todo lo vuelve superficial, todo lo trivializa, todo lo empuerca. Uno no puede estar sometido a esa tiranía. La recomendación, ¿cuál es? Tenga usted sus autores serios, que son principalmente los grandes doctores de la Iglesia. Una de las cosas que a mí me ha ayudado, modestamente lo digo, cada persona tendrá lo suyo, pero a mí personalmente, después de la Sagrada Escritura, nadie me ha ayudado tanto en mi formación como el doctor de la Iglesia, Tomás de Aquino, la doctora de la Iglesia, Catalina de Siena. Luego he tenido que estudiar otros y lo agradezco. He tenido que hacer estudios sobre San Juan de Ávila. Mire, precioso San Juan de Ávila. Yo tengo publicado en mi canal de YouTube un retiro entero sobre San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, declarado en el 2010 por el Papa Benedicto. Impresionante, porque entre otras cosas San Juan de Ávila tenía esta preocupación. Él veía que la orden de los franciscanos se había renovado. Una orden que casi no existe, o no sé si existe en Colombia, que se llama de los Jerónimos, se había renovado. Nosotros los dominicos habíamos tenido una renovación muy grande espiritual en el siglo XV. Por eso llegaron aquí auténticos santos a evangelizar estas tierras. Entonces San Juan de Ávila era un diocesano que fue testigo de la fundación de la Compañía de Jesús, que era amigo personal de Ignacio de Loyola y amigo personal de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y otro poco de santos. San Juan de Ávila era diocesano y San Juan de Ávila dijo: ¿y para nosotros los diocesanos qué queda? Ignacio de Loyola le hizo mucha fuerza para que Juan de Ávila se volviera jesuita. Y Juan de Ávila le dijo: no, mi vocación es de diocesano y nosotros los diocesanos estamos llamados a la santidad. Y se dedicó a predicar y a formar sacerdotes diocesanos. Él formaba lo que él llamaba escuelas de sacerdotes, que era para sacerdotes ya ordenados, no eran seminarios. San Juan de Ávila es un personaje interesantísimo. Si usted no ha leído, hermano querido, si usted no ha leído el libro sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo, por favor, hágase ese favor. Si usted no ha leído la regla pastoral de San Gregorio Magno, léala. Oiga, qué psicólogo que es San Gregorio Magno, qué impresión ese señor. Y la casuística en la que él entra, cómo tratar a tales personas, cómo manejar esto, qué hay que hacer aquí. Estamos hablando del siglo VI y San Gregorio Magno con esos consejos. Yo les digo, ustedes saben que me ha tocado pues estudiar autores de todas las épocas. Son más fáciles de leer los padres de la Iglesia que cualquiera de estos recientes. Incluso hay chistes sobre eso. El hermano de Karl Rahner se llamaba Hugo Rahner. Y entonces Hugo Rahner, una vez lo entrevistaban y le decían ¿cuál ha sido su principal desarrollo teológico? Él también era sacerdote. Y él dijo: yo traduzco a Karl Rahner al alemán, decía él, ¿no? Muchos de estos son difíciles, y son difíciles porque están metidos en unos temas filosóficos complejísimos. Usted no puede entender realmente a Rahner si no tiene unas buenas bases de la filosofía de Martin Heidegger. No lo va a entender bien. Pero usted, para leer a San Gregorio Magno, no tiene problema. Usted tome el documento de San Ireneo contra las herejías, se lee perfectamente. Es impresionante. Tome el tratado de San Agustín sobre el Evangelio de Juan, le mejora la predicación automáticamente. Alguno entre ustedes me decía: ¿qué obra es buena para empezar uno a mejorar su predicación?
Una que está gratuita en internet, siempre prefiero recomendar primero lo gratuito, la Catena Áurea. Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, pero no lo escribió él. ¿En qué sentido? Él fue el redactor. ¿Qué es la Catena Áurea? En la Catena Áurea se toman los 4 evangelios, versículo por versículo, y la tarea en la que se puso Santo Tomás de Aquino fue de este versículo, ¿qué dice San Basilio Magno? De este versículo, ¿qué dice San Gregorio Magno? ¿Qué dice San Bernardo? ¿Qué dice? De manera que usted tiene ahí una especie de colección de sentencias de los padres de la iglesia aplicados de una vez a la predicación. Entonces usted, por ejemplo, se encuentra con que el próximo domingo tenemos las bodas de Caná. Ese es el evangelio del próximo domingo. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ese es el evangelio de este domingo que viene. Vaya a la Catena Áurea, vaya a la sección de San Juan capítulo 2, tome esos versículos, ahí tiene usted qué dijo San Ireneo, qué dijo San Juan Crisóstomo, qué dijeron todos estos sabios, porque eran viejos sabios, que no habían hecho otra cosa sino amar a Dios y servir al pueblo. Esa gente le mejora la predicación a uno. Péguese a esos sabios, péguese a esos grandes. Al mismo tiempo, sí, uno está enterado que tal moralista dice ahora tal cosa, que tal canonista dice tal cosa, que en el Vaticano se dice tal cosa, que el Corriere de la Sierra dice que de la Sera, que el Corriere de la Sera dice que ahora se pueden ordenar gays. Esas noticias, mire, son la superficie, son la superficie. Hay que darle peso y profundidad a nuestra vida, y eso se logra básicamente acercándose a estos autores. Cerramos la parte de la vida intelectual. Hay que aprovechar las oportunidades de renovación y actualización teológica. En muchas diócesis, arquidiócesis se hacen cursos de formación permanentes. Hay que utilizarlos, pero repito, sin caer en la idolatría de lo más nuevo, del autor de moda, el predicador de moda. No, nosotros realmente vivimos nuestra fe con una profundidad de 2000 siglos. Recomendaciones para la vida pastoral. Aquí le propongo 3 lemas. Primero, de la primera carta de Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Por favor, que tu vida pastoral brote de una experiencia de amor. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros en funcionamiento? Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. El primer requisito para ser un buen pastor es saberse amado. Saberse amado. El sacerdote que no se sabe amado saldrá a buscar amor, no a darlo, sino a buscarlo. Lema número 2, también de la primera carta de Juan. Lo que hemos visto y oído lo proclamamos también a ustedes para que tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros hacemos vida pastoral, realizamos nuestro ministerio pastoral para llevar a la gente a la plena comunión. Comunión de hermanos, comunión con Dios. Tercer lema, que me encanta. Nuestra gente tiene derecho al Evangelio. Nuestra gente tiene derecho al Evangelio completo, con todas sus promesas, sus riquezas y sus exigencias. Por amor a Cristo, no mutile el Evangelio. ¿Qué es mutilar el Evangelio? Es quitar las exigencias porque parece que son muy difíciles. Hermanos, no hay que quitar las aristas incómodas del Evangelio. Acuérdese que en Mateo 19 tenemos esa pregunta que le hacen los discípulos a Cristo. Cuando Cristo habla de que ni siquiera los ricos entran en el reino de Dios, que eso no se puede comprar, básicamente lo que les está diciendo. Y entonces, como para los judíos la riqueza era señal de bendición, ellos interpretaron las palabras de Cristo como que les dijera, ni siquiera los bendecidos, ni siquiera aquellos en los que se muestra la bendición de Dios van a entrar en el reino de Dios.
Y entonces ellos se quedaron así de una pieza y uno le preguntó, ¿y así quién puede salvarse? Y mire la respuesta de Cristo: para los hombres es imposible. No le quite ese versículo al Evangelio, no le quite ese versículo a nuestra fe. Para los hombres es imposible. Nosotros estamos predicando imposibles. Desde el siglo I predicamos imposible. La santidad es un imposible para el corazón humano. Y detrás de la santidad todas las virtudes que usted ponga. Hoy se ha metido una especie de naturalismo, se llama esa herejía que es típica del siglo XX. El naturalismo es la concepción de que el ser humano solo puede conseguir lo que se logra con sus fuerzas humanas. Eso se llama naturalismo. Y entonces desde el naturalismo, pues toca ceder a los apetitos y a las tendencias del ser humano. Y esto se está aplicando de una manera brutal y terriblemente destructiva, especialmente en la familia y en la sexualidad. No, que tal persona tiene tal tendencia. No, pues es imposible, es inhumano prohibirle. ¿Inhumano? ¿Inhumano qué? Es inhumano el celibato, es inhumano la pureza. No es inhumano, no es inhumano. Porque precisamente lo que muestra Cristo es que nuestra humanidad puede ser levantada. Eso es lo que muestra Cristo. Es que básicamente el Evangelio lo que está diciendo es eso, que nuestra humanidad puede ser levantada, que no estamos condenados simplemente a las tendencias de la vida pasada, lo dice Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Entonces nosotros estamos llamados a vivir lo imposible y a predicar lo imposible. En un retiro muy bello que Dios me concedió con un grupo de sacerdotes en México, les decía esto a nuestros hermanos mexicanos, les decía: hermanos queridos, nosotros estamos llamados a ser inexplicables, inexplicables. Si usted es un sacerdote que le encanta el dinero y mira cómo rasguñar aquí y allá el dinero, ya se sabe por qué se hizo sacerdote, ya se sabe. Si usted es sacerdote para utilizar su posición de privilegio como predador de víctimas inocentes, sean menores de edad o mujeres indefensas, ya se sabe para qué se hizo sacerdote. Se hizo sacerdote para tener sus víctimas ahí a la mano. Pero si usted es sacerdote y usted no tiene el ídolo del dinero, si usted vive, aunque todos tenemos dificultades, si usted vive por encima de la envidia, de la murmuración, de la impureza, usted se vuelve inexplicable. Y el arte nuestro es ser inexplicables. Porque cuando uno es inexplicable es cuando uno logra las conversiones. Hay un historiador de la iglesia, que no me acuerdo cuál es, hay un historiador de la iglesia que dice que el gran éxito del cristianismo en el mundo romano era que era inexplicable. En el mundo romano el adulterio, la sexualidad era vivida como simplemente como una diversión más, como un entretenimiento. Pero cuando empiezan a llegar estos monjes que vivían su castidad, y estas mujeres que se consagraban en virginidad, y sobre todo cuando llegan los mártires. ¿Quién explica un mártir? Nosotros estamos llamados a ser inexplicables. La vida pastoral tiene éxito en la medida en que usted es inexplicable. En cuanto usted muestre el cobre, decimos en Colombia, en cuanto usted muestre el cobre, es decir, en cuanto usted muestre su interés mezquino, su sacerdocio quedó explicado, su labor pastoral quedó muerta. Si usted es sacerdote para tener una buena provisión, perdóneme que sea tan brusco y tan directo, una buena provisión de sexo, o una buena provisión de dinero, o una buena provisión de poder, si usted es sacerdote para eso, quedó explicado su sacerdocio. Y cuando su sacerdocio quedó explicado, su sacerdocio quedó muerto. Nosotros tenemos que ser inexplicables, tenemos que ser gente que vive de tal manera que la única explicación, oiga, ¿por qué este tipo que es sano, que parece que no está loco, que obra bien, ¿por qué vive como vive? Solo hay una explicación posible y se llama Jesucristo. Otra recomendación, recordemos el énfasis del Papa Francisco. Las periferias, los olvidados, los descartados, los que no nos quieren, los que no nos creen. Advertencia también del Papa Francisco: cuidado con la clericalización del laicado,
Y el Papa Francisco define clericalización del laicado de esta manera: esa promoción de una pequeña élite en la parroquia que en torno al cura termina por desnaturalizar la misión fundamental. Se llenan de privilegios, acaparan todo. Cuidado con esa clericalización del laicado. Y cuidado también con la clericalización en las diócesis, que eso también pasa. Tenemos que estar todos en guardia para que realmente haya el mejor servicio para todos. En cuanto a la liturgia, recomendación pastoral muy concreta, hermanos. Algo muy sencillo: lea despacio los prefacios, las oraciones. Acuérdese el poder de la oración vocal. Lea despacio. Esas oraciones de la liturgia son bellísimas y de una gran profundidad y alimento. Lea despacio, saboree el texto. Hay una riqueza que le sirve a usted y le sirve a la gente. Última recomendación de esta dimensión pastoral: recuerde que, usando un colombianismo, ninguno de nosotros es el chacho, ninguno de nosotros se las sabe todas. A veces a uno le va bien con los jóvenes, a veces a uno le va bien con las parejas, a veces a uno le va bien predicando a religiosas, a veces a uno le va bien en un colegio. Ninguno de nosotros se las sabe todas, ninguno. Por favor, vamos a considerarnos discípulos. ¿Qué significa considerarse discípulos? Que siempre podemos aprender unos de otros. Una gran tentación del sacerdote será siempre el individualismo. No caigamos en eso, o mejor, superémoslo. Podemos aprender de otros. Continuamente uno se está dando cuenta, oiga, lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo tal padre con los campesinos, con los obreros, con los jóvenes, con los separados, admirable. Aprendamos unos de otros. En vez de estar envidiando, criticando, que es una tendencia tan humana, pues aprender unos de otros. Por último, algunas recomendaciones sencillas de dimensión humana. No olvidemos la salud corporal. Usted descuida su salud corporal y usted le roba años a la iglesia y le roba años al pueblo. Hay que tratar de cuidar la salud corporal: alimentación, actividad física, descanso. Hay que atender la salud emocional: recreación sana, buenas amistades, relaciones familiares, la relación con la familia, sin ausencia y sin dependencia. En la misma dimensión humana, no olvidemos, hermanos, el valor purificador que tiene el silencio. Necesitamos silencio. Vivimos metidos de ruido por todas partes. En la dimensión humana, estamos siguiendo el esquema de San Juan Pablo II. Procure que haya un espacio para la dimensión cultural, artística, literaria, musical. Sabe que Colombia tenía una tradición muy grande de eso, una tradición muy bonita. Había sacerdotes que cultivaban la buena literatura, había sacerdotes que tenían buen conocimiento de lenguas clásicas, había sacerdotes que componían música bella, litúrgica y bueno, también otra música también sana, ¿no? Sobre redes sociales, mire lo que nos dice el Papa. Voy a leer textualmente lo que dijo el Papa al clero de Roma. Se reunió con estudiantes extranjeros en el clero de Roma. Mire lo que dice el Papa. Las redes sociales ayudan para crecer. Hay cosas que uno solo recibe por redes sociales. Ayudan para crecer y para crear comunión. Pero luego advierte, dice el Papa, 2 peligros. Uno es el de ver las noticias aquí, allá y acullá todo el día. O ver ese programa que me interesa o ese otro. Es decir, nos está hablando del famoso scrolling, estar uno metido todo el tiempo en la red social. Y luego dice, el otro peligro es el de la pornografía digital, un vicio para mucha gente, también sacerdotes. Estas palabras son muy bellas del Papa. El corazón puro, el que recibe a Jesús cada día, no puede recibir esta información pornográfica. Te digo que debilita el alma, repite el Papa. El diablo entra por ahí y debilita el corazón sacerdotal. Entonces, redes sociales sí, sabiéndolas utilizar con límites,
que significan límites en el tiempo y en los contenidos. El Papa nos invita, esto también es muy propio de Francisco, el Papa nos invita a cultivar la ternura y la misericordia. Entonces, en esa reunión que tuvo con el clero de estudiantes extranjeros en Roma, le preguntó a uno de los padres y le dijo, bueno, ¿y cómo se cultiva la ternura? Nosotros los varones, ¿cómo cultivamos la ternura? Buena pregunta. Y respondió el Papa, los gestos de ternura y de misericordia, sin perder nada, por supuesto, en nuestra masculinidad, los gestos de ternura y de misericordia se aprenden estando junto a los ancianos y a los niños, y en general junto a los débiles. Acérquese usted a la persona débil y espontáneamente usted va aprendiendo esa ternura que nace de dentro, que alguna vez se podrá expresar con un abrazo, con un gesto, con una caricia, pero que fundamentalmente es algo que nace de dentro. Recordemos que teneris en latín significa lo que es blando, lo que se deja afectar. Hay que cultivar la amistad y la fraternidad sacerdotales, teniendo gran cuidado de evitar que el ser amigo de algunos, otro tema del Papa, ser amigo de algunos me vuelva murmurador de otros. Eso es muy difícil, pero hay que trabajar en eso. El hecho de que yo me vuelva muy amigo tuyo no significa que nos juntemos para murmurar de quién sabe quién. Entonces, cultivar la amistad y la fraternidad evitando la murmuración. Y por último, otro consejo que dio el Papa en su reunión con aquellos sacerdotes jóvenes estudiantes de Roma: aprovecha los momentos de desequilibrio, es decir, de cuestionamiento, de desbalance, de incomodidad. Aprovecha los desequilibrios para avanzar en el conocimiento de ti mismo y en el discernimiento más profundo. No te quedes simplemente con que me siento como mal, no sé, me siento mal, no me hallo, estoy mal, estoy como desanimado, No, profundiza, nos dice el Papa, profundiza, aprende a conocerte, qué es lo que realmente está sucediendo aquí, hacia dónde me está llevando esta situación. Todo eso nos va dando profundidad y todo eso se convierte en una escuela de discernimiento. Estos apunticos, que como les dije, muchos son de Juan Pablo II y muchos del Papa Francisco, estos apuntes, entonces te los voy a pasar, querido padre, ¿dónde está? Te los voy a pasar para que se los envíes en algún WhatsApp o algo, se los envíes a los padres, porque me parece que es una colección interesante y que tiene la experiencia de estos papas que realmente saben mucho. Uno se pone a leer esto y dice, realmente nos conocen muy bien. Les invito a ponernos de pies para una oración final. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu infinita misericordia, por llamarnos a la vida, por llamarnos a la fe, por darnos la gracia del bautismo, por darte a ti mismo a nosotros en la divina Eucaristía desde que éramos niños. Gracias por cada sacerdote que nos ha confesado. Gracias por el obispo o por aquella persona delegada por él que nos administró el sacramento de la confirmación. Gracias por nuestros formadores. En medio de las limitaciones que tiene todo lugar, muchos de ellos trataron de darnos lo mejor de sí. Gracias por ellos. Gracias por cada día de nuestra vida sacerdotal, porque si bien es cierto que nosotros fallamos, tú permaneces fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Por todo ello queremos darte gracias y hoy queremos entregarte nuestro sacerdocio, queremos entregarte nuestra vida. Enséñanos a vivir en fidelidad, en alegría, en auténtica fraternidad como presbiterio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.